Hola, muy buenos días queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ¿no? El día de hoy vamos a comenzar la clase de biología, siempre con la bendición de nuestro Dios. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser la composición de la sangre. Y para eso tenemos que saber qué es la sangre. Pues la sangre es un líquido, es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y la altura. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Entre sus funciones destacan distribución de nutrientes desde el intestino a los tejidos, el intercambio de gases, transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones. Transporte de productos de desecho resultantes del metabolismo celular desde los lugares de producción hasta los de eliminación. Transporte de hormonas desde las glándulas endocrinas hasta los tejidos diana. Protección frente a microorganismos invasores y protección frente a hemorragias. La composición de la sangre está compuesta por dos fracciones que son el plasma sanguíneo y las células sanguíneas. El plasma sanguíneo es un fluido acuoso, translúcido y amarillento que conforma el 55% de la sangre. Está compuesto principalmente por agua, pero contiene además proteínas plasmáticas, anticuerpos, enzimas, hormonas, glucosa, aminoácidos, sales minerales, compuestos de excreción y pequeñas cantidades de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Dónde se forma el plasma sanguíneo? Entonces, los componentes del plasma sanguíneo que no son agua se producen en diferentes órganos, Entre esos está en el hígado, Se forman en el hígado, donde se sintetizan todas las proteínas plasmáticas, excepto las inmunoglobulinas, de cuya producción se encargan las llamadas células plasmáticas o plasmócitos. Los plasmócitos se encuentran principalmente en la médula ósea. Los ganglios linfáticos y el vaso, la misma sangre, plasma incluido, llevan los linfocitos al timo para que allí sean madurados y diferenciados. Las diferentes glándulas endocrinas producen las hormonas que se vierten en el plasma para ser transportadas y que ejerzan sus funciones allí donde correspondan. En los riñones, se forman en los riñones, donde se ocupan del filtrado de algunas de las sustancias de desecho que llevan el plasma, pero también de que los niveles de sodio y potasio del plasma y por tanto de la sangre sean adecuados para que no se produzca extravasación positiva o negativa en exceso. Las funciones del plasma sanguíneo, Una de las funciones es la geológica. La principal función del plasma sanguíneo es la de dar soporte físico para transportar en su seno los componentes celulares de la sangre y los acelulares, de manera que lleguen hasta la última célula del cuerpo humano. Se realice el intercambio de gases y nutrientes y se tornen los productos de desecho a los órganos encargados de su gestión. Función inmunológica. El plasma es determinante también para el funcionamiento del sistema inmunitario, pues en su seno se encuentran además los diferentes tipos de leucocitos. Otros componentes imprescindibles para el organismo como son las inmunoglobulinas, algunas de las cuales son anticuerpos y otras intervienen en funciones inflamatorias de defensa frente a agresiones externas. Amortiguación del pH.
sanguíneo. En el plasma van disueltos los sistemas tampón o buffer, responsables de que la sangre mantenga un pH estable, apenas inalterable. De no ser así, variaciones de un par de décimas en el pH sanguíneo producirán la muerte del individuo porque serían insuficientes para que se desactivaran diversas enzimas, con lo que dejarían de hacer su función de acuerdo al modelo llave-cerradura y la función oncótica para mantener el volumen o volemia del torrente sanguíneo. Bueno, entonces, ¿para qué se utiliza el plasma? A ver, ¿no? Cada día, distintos enfermos necesitan plasma para sus tratamientos. Cuando una persona ha sufrido grandes quemaduras o un accidente grave, la transfusión de plasma ayuda a detener hemorragias y recuperar el volumen sanguíneo. También es posible que un enfermo solo precise algunas de las proteínas que contiene el plasma. En estos casos se extraen las proteínas del plasma y se elaboran medicamentos denominados hemoderivados que solo pueden obtenerse a partir de la sangre de otras personas. Entonces, bueno, ahora el plasma es tan importante, ¿no? Porque con esto del coronavirus, ¿no? Se está haciendo un tratamiento con plasmas, ¿no? Hay el tratamiento experimental con transfusiones de plasma que pueden salvar la vida a pacientes del COVID-19. Ante la pandemia del coronavirus, expertos de todo el mundo están usando las técnicas más avanzadas para encontrar un tratamiento contra la enfermedad del COVID-19, ¿no? Pero sin embargo, no hay un grupo que le apuesta a una técnica que existe desde hace más de un siglo, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud, están estudiando tratamientos, ¿no? Para combatir el COVID-19 y se trata de la terapia con plasma convaleciente, que es un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias y que ahora un grupo de médicos está utilizando para brindarles una esperanza a las personas que corren el riesgo de morir a causa del COVID-19, como ahora lo estamos viviendo, ¿no? en nuestro país. ¿Cómo funciona, no, esto? Cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse. En el plasma se alojan los anticuerpos que combaten el virus, ¿no? Entonces, si una persona ya se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años. La terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus de otra persona. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una persona que se ha contagiado de lo que es el COVID-19, ha contraído esa enfermedad, perdón, entonces ya se ha recuperado y él ya tiene los anticuerpos que están en su plasma. Y para eso él tiene que ser donante, ¿no? De la plasma y para que esos anticuerpos puedan ser ya de transfusión a otros pacientes que lo necesiten. Esta enfermedad no es un enemigo increíblemente astuto, ¿no? Porque el coronavirus se propaga con tanta eficacia en los seres humanos. Entonces, para esto, ¿no, chicos? Nosotros lo principal que debemos hacer es cuidarnos, tener la debida protección, ¿no? De bioseguridad, tanto con la limpieza de nuestras manos, ¿no? Siempre lavándonos, utilizando el barbijo. Y bueno, ustedes son niños, no pueden salir todavía, pero siempre ustedes digan a sus papás, a sus mamás, los que están trabajando, saliendo de casa, hermanos, tíos, díganles que se protejan, ya que siempre utilicen lo que es el barbijo, que utilicen su gel, que se cuiden, que cuando salgan y vuelvan a casa, que siempre desinfecten su ropa, ¿ya? Y bueno,
Vamos a pasar a otro tema. Continuando con el tema. Vamos a hablar de las células sanguíneas, ¿ya? Que están conformadas por los glóbulos rojos, que son los eritrocitos o hematías, las plaquetas o trombocitos, los glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos rojos, eritrocitos o hematías, ¿no? Un glóbulo rojo. Son células que se encuentran en la sangre y son portadoras de oxígeno a todas las partes del cuerpo. Los glóbulos rojos tienen una alta concentración de hemoglobina, una proteína que se une al oxígeno de los pulmones y le da a la sangre su color rojo. ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Estos glóbulos rojos, ya hemos dicho que son transportadores de oxígeno. Tienen forma de disco bicóncavo, como una rosquilla, ¿no? Cuyo hoyo no llega hasta el otro lado y mide unas 8 micras de diámetro. Un glóbulo rojo maduro no tiene núcleo. La porción de sangre correspondiente a los glóbulos rojos se llama hematocrito y corresponde al 40% del volumen total. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea roja de los huesos largos. Desde ahí son liberados en el torrente sanguíneo y después de 4 meses son fagocitados por macrófagos del vaso y del hígado. Segundo a segundo mueren unos de millones de eritrocitos que se van reemplazando constantemente por los producidos en la médula ósea. Los eritrocitos o glóbulos rojos están especializados en transportar oxígeno. Solo un 2% del oxígeno total que se encuentra en la sangre es transportado por el plasma. Los eritrocitos están formados en gran parte por una proteína llamada hemoglobina. Ahora sí, vamos ahí, ¿no? Entonces, como ya vimos, ¿no? El aparato respiratorio depende de la capacidad de la sangre para recoger el oxígeno de los pulmones y transportarlos a cada célula del cuerpo. Para que esto funcione debe existir alguna forma de asegurar que los glóbulos rojos se enlacen al oxígeno, mientras que esté transportado por esta labor la lleva a cabo la hemoglobina, que forma parte de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces la hemoglobina es una proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Una molécula de hemoglobina contiene 4 átomos de hierro, cada uno de los cuales forma parte de un grupo hemo. Cuando la concentración del oxígeno es alta, como en los capilares de los alvéolos pulmonares, un grupo hemo forma un enlace con una molécula de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno es baja, el enlace que une al oxígeno con el grupo hemo se torna débil y el oxígeno es liberado por la molécula de la hemoglobina. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las plaquetas o trombocitos. Nos estamos viendo. Las plaquetas o trombocitos, ¿no? Son pequeños fragmentos celulares sin núcleo que viven en promedio entre 8 y 12 días. Se forman a partir de células más grandes en la molécula ósea roja y actúan en el proceso de coagulación de la sangre y en el taponamiento de los vasos sanguíneos para evitar hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, los músculos de sus paredes se contraen, causando que éste se constriña. Entonces las plaquetas se acumulan en el sitio dañado y forman un tapón al adherirse unas a otras a los tejidos circundantes. Este tapón es reforzado por fibras de una proteína llamada fibrina, que se contrae para formar una masa más compacta.
el tapón compactado de plaquetas y fibrina usualmente atrapa glóbulos rojos, constituyendo un coágulo sanguíneo. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, se puede ocasionar una hemorragia excesiva. Las plaquetas o trombocitos, ¿no? Vamos a ver sus características. Son los más pequeños entre los elementos figurados. Se originan como fragmentos de citoplasma de algunas células de la médula ósea roja y su función es la coagulación de la sangre. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos o leucocitos. No son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que son ejecutoras de la respuesta inmunitaria, interviniendo así en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Se originan en la médula ósea y el tejido linfático. Los leucocitos son producidos y derivados de unas células multipotenciales en la médula ósea, conocidas como células madre hematopoyéticas. Los glóbulos blancos son las únicas células sanguíneas que se encuentran en todo el organismo, incluyendo la sangre y el tejido linfoide, ¿no? Entonces los glóbulos blancos son incoloros, de mayor tamaño que los eritrocitos y constituyen el 5% de la sangre humana. Existen solo 1 o 2 leucocitos por cada 1000 eritrocitos. Ellos, a diferencia de los eritrocitos, no están confinados a los vasos sanguíneos, ya que pueden migrar fuera de los capilares hacia el fluido intestinal, ¿no? Entonces, si por algún motivo entrara a tu organismo un virus, bacteria u otros agentes extraños, los glóbulos blancos podrán incrementarse a más del doble de cantidad y darán una arda batalla, ¿no? Con la finalidad de eliminar al agente y que no se desencadene una infección. Sin embargo, no todos los leucocitos luchan de la misma forma, cada uno cumple una función específica. Y aquí vemos, ¿no? Los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, su función intervienen en la defensa inmunitaria, es decir, actúan como defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Y se clasifican, ¿no? en dos grupos. Uno son los granulocitos y esos se subdividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos, que se subdividen en monocitos y linfocitos. Los granulocitos, ¿no? presentan granulaciones en un núcleo de forma irregular, son los encargados de la fagocítesis. Hay diferentes tipos de granulocitos, ¿no? Ahí está el basófilos, que representan el 1% del total de granulocitos. Secretan una sustancia anticoagulante, que es la heparina, y en procesos alérgicos o inflamaciones secretan la histamina, que dilata los vasos sanguíneos. Los neutrófilos, ¿no? son el grupo más numeroso de los leucocitos, aproximadamente el 70% del total. Realizan la fagocitosis de manera más activa. El eosinófilo, ¿no? Estos conforman alrededor del 4% del total de los leucocitos. Su número se incrementa en las infecciones por parásitos y en las alergias. Ahora vamos a ver lo que son los agranulocitos. No tienen granulaciones en su citoplasma, abarcan estos tipos, ¿no? que son los monocitos y los linfocitos. Los monocitos son los de mayor tamaño y su núcleo es muy grande, representan el 5% total de los leucocitos. Se convierten en macrófagos y tienen una gran capacidad fagocitaria que pueden englobar y destruir hasta unas 100 bacterias cada uno. Los linfocitos abarcan alrededor del 30% de los leucocitos totales. Existen dos tipos, que son los linfocitos B y linfocitos T.
Ya, estas células carecen de la capacidad de fagocitar, pero pueden reconocer de manera específica los agentes patógenos mediante un mecanismo que es el antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, un antígeno es toda sustancia extraña al organismo, capaz de provocar la formación de anticuerpos. Entre ellos están algunas proteínas, virus y bacterias, partes de ellas o sustancias producidas por ellos. Y los anticuerpos son proteínas, ¿no?, que el sistema inmunológico produce en la respuesta a la presencia de un antígeno. Entonces, cuando un antígeno entra en el organismo, es inmediatamente detectado por los anticuerpos. Estos se unen a los antígenos y actúan de dos maneras. Marcan a los microbios para que sean reconocidos por un macrófago que fagocite, o hacen que estos microorganismos invasores y las sustancias extrañas que produzcan pierdan su toxicidad, ¿no? Entonces, recordando, ¿no?, los antígenos son moléculas grandes, generalmente proteínas localizadas en la superficie de las células, virus, hongos, bacterias y algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas, medicamentos y partículas extrañas. El sistema inmunológico detecta los antígenos y produce anticuerpos que destruyan las sustancias que los contienen. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención, queridos estudiantes. Dios los bendiga mucho. Y antes de terminar la clase, les quiero dejar este mensajito. Es tiempo de quedarnos en casa. Cuida tu energía, ten paciencia, agradece y sobre todo no tengas miedo. Cuídense mucho, chicos, protéjanse. Nos vemos la siguiente clase.